Muy buenas tardes a todos mis compañeros y al profesor Jofrain. Mi nombre es Paola Castellanos y en nombre de mi compañera Yesenia Chaurán le damos la bienvenida a esta exposición donde hablaremos un poco sobre el libro de diseño de organizaciones eficientes del profesor Henry Mintzberg. A continuación, hablaremos sobre una serie de capítulos. Este libro está compuesto por 13 capítulos en específico y le daremos a lo largo de esta exposición una breve síntesis de lo que engloba cada capítulo. Antes de empezar con la exposición, les voy a hablar un poco de quién es el profesor Henry Mintzberg. Es un profesor altamente conocido internacionalmente, es nacido en Canadá y actualmente imparte clases de la Cátedra de Estudios de Gestión en la Universidad McGill en Canadá, donde la imparte o la enseña desde 1968. Cabe destacar que en 1974 el profesor Mintzberg propuso contrastar la realidad del trabajo de un manager con la teoría empresarial que se enseñaba en aquel entonces. El profesor Mintzberg es uno de los mayores iconoclastas de la estrategia empresarial, y para esto él concluye que lejos de un trabajo ordenado, enfocado y lineal, el trabajo diario de los gerentes eficientes implicaba una gestión de las situaciones caóticas, invisibles y desordenadas, donde no resulta sencillo distinguir lo trivial de lo esencial. Para Mintzberg, los buenos managers tienen tres características principales: visión, experiencia y ciencia. En este caso, al centrarse solo en la ciencia, se trabaja de modo incompleto. Él sugiere que un nuevo programa de maestría enfocada en gerentes, donde se practica específicamente el área laboral. Esto es totalmente la oposición a estudiantes jóvenes con poca experiencia en el mundo real, y se enfatiza en temas prácticos que pueden ser más convenientes. Para el momento, muchos estudiosos de la estrategia empresarial alegan que el profesor Mintzberg solo es capaz de realizar la crítica o críticas destructivas sin aportar ningún tipo de información de verdadera eh, importancia o demostrarlo con un modelo alternativo. Pese a estas críticas y pese a toda la información que aporta el profesor Mintzberg contra las escuelas de negocio y las consultoras estratégicas, se ha ganado cantidad de premios, específicamente premios McKinsey, donde esta es una de las principales consultoras estratégicas mundiales. Y no solo eso, ha publicado en el Harvard Business School, ya que es una de las principales escuelas de negocios mundiales. Bueno, hablando con esta información del profesor Mintzberg, voy a hablar lo que sería un poco los fundamentos de la estructura organizativa como primer capítulo. ¿Okay? En este capítulo podemos evidenciar un ejemplo muy palpable que fue puesto como ejemplo en el libro, donde habla de la fácil manera de cómo entender que las organizaciones pueden manejar de una manera sencilla el proceso del crecimiento, de su crecimiento. Y se evidencian las modificaciones que realizan los directores o directivas para poder ver los resultados en el corto plazo. En este caso, el libro nos habla de un ejemplo específicamente un ejemplo con una señora que tiene una fábrica de cerámicas, quien le va muy bien en su proceso de fabricación a lo largo de su ejecución, pero en ese momento se ve cierto momento de su fabricación, le incrementa la demanda. Entonces ella decide buscar ayuda, ya que esto pues no le daba, no le garantizaba, mientras ella fuera la única
empleada pues no le garantizaba poder cubrir toda la demanda, ¿no? Esto causó un impacto en la fábrica y la propia dueña modificó toda su estructura organizacional, ya que tuvo que aprender a establecer parámetros y normas que le permitieran el flujo normal y positivo de la fabricación. Se vio en la necesidad de contratar más personal, en algunos casos se vio en la necesidad de contratar personal que estuviera adiestrado en el área de la cerámica y personal que en este caso pues pudiera llevar el control administrativo de la fábrica. Para esto hemos visto en este libro que para poder lograr una estructura enfocada de una organización, vamos a ver 5 formas que no son independientes, independientemente de que sean básicas o no, para poder controlar los mecanismos coordinadores para el diseño de las organizaciones. En este caso vemos cómo es el ajuste mutuo, la supervisión directa en los procesos de trabajo, las producciones no estandarizadas, la destreza y conocimientos. Donde podemos ver el ajuste mutuo, lo vamos a ver como una supervisión directa de las destrezas de los trabajadores. En este caso será la estandarización de los procesos de trabajo y de las producciones de trabajo. En este caso veremos el enfoque que puede llevar el control del trabajo directamente de quienes lo van a efectuar. Esto permite que se adapten se adapten a lo largo de toda la ruta desconocida, por ejemplo, en el caso de la fábrica de cerámicas. Vemos ahora la supervisión directa, donde aquí se logra la coordinación al tener una persona que tome la responsabilidad por el trabajo de otras, emitiendo así instrucciones para ellas y lo que llevaría a una supervisión de todas las acciones. Para este caso podemos llevar un ejemplo práctico como sería la estructura en un campo de fútbol, donde se colocan y se ubican estratégicamente las posiciones y cuál va a ser el rango o el rol de cada jugador en el partido. ¿Ok? También hablaremos sobre los procesos del trabajo. En este caso estarían estandarizados cuando los contenidos del trabajo están especificados y programados. Un ejemplo de esto puede ser cuando tenemos un libro y tenemos las instrucciones de cómo se debe, o en este caso vamos a ponerlo más sencillo, tenemos un juguete y él trae el libro de instrucciones de cómo debemos armar, por ejemplo, una pista de carros para los niños o para armar un carro o hasta un tanque si lo llevamos un poquito más a profundidad. Las producciones en este caso son estandarizadas cuando el resultado del trabajo viene especificado. En este caso lo podemos ver muy fácilmente en el caso de los taxis, ya que a ellos no se les dice cómo deben conducir ni qué ruta seguir, y ellos simplemente se guían por las directrices que le indican los pasajeros, a diferencia de lo que conocemos ahora como Yumi o como Rider. Eso no aplica en este caso. También tenemos la destreza de conocimiento, que en este caso se viene a destacar por el tipo de capacitación que se requiere para efectuar un trabajo. Comúnmente vemos que el trabajador es capacitado y aunque antes de unirse a una organización, por lo general, ellos pasan por una serie de requisitos o se les pide una serie de requisitos. Un ejemplo de ello lo vemos en caso de los médicos cuando son contratados por hospitales. Los hospitales especifican cuáles son las especialidades que son necesitadas o requeridas para un área determinada dentro del hospital. ¿Okay? Con esto vemos que las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujo y para definir las interrelaciones entre las distintas partes.
estos flujos e interrelaciones no son de forma lineal. Con esto quiero decir que se va a definir de la siguiente manera. En el núcleo operativo, la cumbre estratégica, la línea media, la tecnoestructura y el staff de apoyo. ¿Qué queremos decir con el núcleo operativo? En esta parte abarcamos todos aquellos miembros que son operarios, en específico que realizan el trabajo básico relacionado directamente con la producción de productos y servicios. En este caso, ellos se aseguran de ubicar, digámoslo así, los insumos para la producción, específicamente, sobre todo en las fábricas para la obtención de materia prima, transformar los insumos en producción. En este caso sería transformar la materia prima, por ejemplo, si hay que talar árboles para convertirlos en papel o en pulpa y en papel, en la distribución de la producción, también en la de proveer de algún tipo de mantenimiento de máquinas o realizando algún tipo de inventario de la materia prima. ¿Ok? Si hablamos de la cumbre estratégica, aquí podemos especificar que esta es una unidad donde el núcleo operativo entra en proceso o entra en acción lo que sería la cadena de gerentes de línea media con una autoridad formal. En este caso lo que se quiere decir es que las órdenes son emanadas desde los altos ejecutivos y estas son dadas a los supervisores, quienes tienen la autoridad directa sobre los operarios, y abarca el mecanismo coordinador que hemos llamado en este caso supervisión directa. Digámoslo así, que en la práctica podría decirse que la supervisión va directamente o es directa si cuando se requiere un estrecho contacto personal entre el gerente y el operador. Como es el resultado de esto, y existe un cierto límite para la cantidad de operadores que puedan supervisar o que puedan ser supervisados por un gerente, o lo que se llamaría una extensión del control. ¿Okay? En caso de la tecnoestructura, en este caso podríamos hablar de que los analistas que sirven a la empresa o a la organización, en este caso, van o pueden ser afectadas por otros trabajos. Esto quiere decir que están fuera de la corriente del trabajo operacional. Digámoslo así, en este caso pueden diseñarlas, pueden planearlas, las pueden cambiar o pueden entrenar gente que lo haga, lo que quiere decir que es gente que está fuera y que no pertenece a la empresa. ¿Ok? El staff de apoyo lo vemos como las unidades especializadas que existen para suministrar apoyo, valga la redundancia, a la organización que estén fuera de su corriente de trabajo operacional. Un ejemplo de esto podemos decir, ubicándolos en el plano universitario, los fondos que tenga la universidad, como por ejemplo en la prensa, en las librerías, la imprenta, el departamento de pagos. Estos no están dentro del núcleo operativo, sin embargo pertenecen a la universidad, no forman parte de la actividad principal de la universidad, que viene siendo la enseñanza o la investigación, pero ellos aportan un apoyo directamente a los en este caso a los estudiantes. ¿Okay? Ahora vamos con el capítulo número 2, donde les voy a hablar un poco sobre lo que son las posiciones individuales. ¿Okay? En este caso hablaremos de la especialización de la tarea. Las tareas pueden ser especializadas en dos dimensiones. La primera es la amplitud o el alcance, lo que sería una o varias tareas en una. En un extremo, el trabajador es un sabelotodo, digámoslo así, siempre saltando de una amplia tarea a otra. Y el otro extremo se centra en sus esfuerzos que tiene de la misma tarea altamente especializada, a la que repite día tras día y minuto a minuto, o sea, se repite constantemente. ¿Ok?
Para ello vamos a hablar sobre la especialización horizontal de esta tarea. Ella se define como la forma predominante de la división del trabajo, lo cual se divide especializando sus tareas y así permite el aumento de la productividad. ¿Ok? En este caso, permite que sea mejorada la destreza del trabajador al especializarse en una tarea, se ahorra el tiempo perdido en cambiar de tareas, el desarrollo de nuevos métodos y máquinas que provienen de la especialización permiten pues el avance en otras áreas, y estas características permiten aumentar la repetición del trabajo, lo que hace que se centre el trabajador y permita que el individuo corresponda siempre al trabajo. ¿Ok? La especialización vertical de la tarea vendría siendo como una característica que separa el desempeño del trabajo de la administración. Un ejemplo de esto podemos decir que los estudiantes cuando utilizan un cuaderno o copian sus clases como tal, donde son dictadas, lo cual viene demostrando que sería un trabajo vertical especializado. Pero si los estudiantes hacen proyectos y asumen el control de gran parte de la toma de decisión de su trabajo y deciden realizar sus tareas de una manera de profundizar sus tareas, aquí es donde se decide como ampliar los conocimientos o ampliar la especialización vertical. ¿Ok? Una de las tareas podemos decir, en este caso específico, que es una altamente especializada, y voy a hablar un poco de la ampliación de la tarea, es cuando la dimensión horizontal se estrecha a la perspectiva del trabajador. Esto quiere decir que se le hace mucho más difícil relacionar su trabajo con el de otros. Por esto, el control del trabajo a menudo se pasa a un gerente con la visión general necesaria para coordinar el trabajo desde la supervisión directa o a través de un analista. Con esto les hablo un poquito de lo que vendrá siendo el próximo punto, que sería la ampliación de la tarea, donde nos habla en este caso de los problemas de equilibrio de la organización. Aquí vemos, por ejemplo, si un trabajador se ocupa de una amplia variedad de tareas asociadas a la producción de productos y servicios, él puede ejecutar una o varias tareas en secuencia o hacerlas de una vez como lo hacía anteriormente, pero al intercambio de tareas con sus colegas periódicamente le permitiría un trabajo variado. ¿Ok? Luego les voy a hablar sobre la formalización del comportamiento, donde hablamos sobre, por este caso venía siendo por posición, siendo atribuidas las especificaciones de la misma tarea, por la corriente del trabajo, que vienen siendo atribuidas a las especificaciones del trabajo, o por reglas, que estas son emitidas dependiendo de las especificaciones en general. Hablamos también de lo que sería la capacitación y adoctrinamiento. En este caso, la organización puede especificar qué conocimientos y destrezas deben tener los que ocupan estos cargos, ¿ok? Y las normas que se deben exigir para ello. Luego se pueden establecer procedimientos de reclutamiento y de selección al momento de elegir postulantes según los términos que requieren estas posiciones. Alternativamente a esto, se puede establecer sus propios programas para poder desarrollarlos con los candidatos que una vez sean contratados. Para el momento de la capacitación, un conjunto de conocimientos son exigidos para las destrezas, como ya sabemos todos, para poder realizar trabajos cuando sean altamente racionalizados. Siendo esto la organización, con esto permite establecer una serie de factores, independientemente de que sean tareas simples o fáciles, para poder conformar una coordinación eficaz. En el caso del adoctrinamiento, la capacitación es más importante, donde las tareas son completas, ya que involucran tareas difíciles, aunque sean específicas. Se solicita o se requiere de destrezas altas, y de manera que puedan ser
que puedan ser manejadas con un conjunto de conocimientos específicos. ¿Ok? Ok, ahora les voy a hablar sobre el capítulo número 3, donde les hablaré sobre el diseño de la superestructura. Hablando un poquito de este capítulo, podemos decir que se basa en el organigrama que presenta una empresa, donde todos sabemos que es la representación gráfica de la jerarquía, y lo que quiere decir es el proceso que debe llevar el agrupamiento de todas las áreas dentro de una organización. Esto puede ser visto como un proceso de sucesivas uniones y las posiciones individuales sean agrupadas, valga la redundancia, en grupos de primera clase o unidades. Estas son a su vez reagrupadas en otro tipo de grupos, bien sea más grandes o por unidades. Todo esto para que la organización tenga un grupo final. Un ejemplo de esto, podemos decirlo, los soldados que son agrupados en patrullas, las patrullas en pelotones, los pelotones en compañía, las compañías en batallones y así sucesivamente a través de los distintos regimientos, brigadas, divisiones, guarniciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, aquí les pongo un ejemplo de lo que serían los tipos de agrupamientos que se presentan a lo largo de este diseño en la superestructura, como son el agrupamiento por conocimiento y destreza, el agrupamiento por procesos de trabajo y función, en este caso podríamos decir de producción, comercialización, finanzas, el agrupamiento por tiempo, en el cual si se va a efectuar el trabajo en la mañana, en la tarde o en la noche, por producción, que sería las unidades de producción que se van a realizar, el agrupamiento por clientes, de acuerdo a los clientes a los que va dirigido la producción, bien sea mayoristas o minoristas, dependiendo del lugar, por agrupamiento funcional, en este caso bien sea de conocimientos y destrezas, de procesos de trabajo y función, o por agrupamiento igualmente por tiempo, y por el agrupamiento de mercado. ¿Okay? Es un extenso programa que lleva la división de los agrupamientos, y es un área súper importante de resaltar. Luego de esto les puedo decir que el diseño, el rellenado de la superestructura viene encabezado, o viene, mejor dicho, definido por el diseño organizativo de las posiciones que hayan sido establecidas en el capítulo, como les hablé en el capítulo anterior, y esto permite la necesidad de rellenar los huecos que hayan surgido en la superestructura con encadenamientos que son laterales en oposición a los estrictamente horizontales. Esto es básicamente es ubicar independientemente sea de vertical u horizontalmente dentro del organigrama de la organización. Aquí les puedo señalar cómo son los sistemas de planeamiento y control, que ellos vienen como a especificar el plan especificar, digamos así, una producción deseada en algún momento futuro, y necesitan llevar el control absoluto de esta área, al igual que el control el control de desempeño. En este caso podríamos decir que el propósito es regular los resultados generales de una unidad dada, y su desempeño es medido posteriormente en términos de normas y de los resultados enviados hacia la jerarquía de arriba. El planteamiento, el aplanamiento de la acción. En este caso podríamos decir que cuando son estructuras funcionales, el trabajo funcional circula secuencialmente o recíprocamente a través de ella. Con esto significa que la meta organizativa no pueden estar identificadas con una unidad en sí, ¿ok?
Y también tenemos la jerarquía de los sistemas de planeamiento, de acción y control de desempeño, al igual que los sistemas de planeamiento y control por partes de la organización. Luego se presentan los dispositivos de enlaces. Esta parte es importante destacar, ya que la supervisión directa en muchas ocasiones no es suficiente para tener una coordinación eficaz. De tal manera que hay importantes interdependencias después de otras posiciones individuales que han sido diseñadas dentro de la superestructura y los sistemas de planeamiento y control establecidos en el lugar. Muchas veces las organizaciones han desarrollado todo un grupo de dispositivos para alentar a los individuos con dispositivos que puedan ser incorporados a la estructura formal. Para ello tenemos un grupo básico de 4 dispositivos claves, que serían los gerentes integradores, las posiciones de enlace, las fuerzas de las tareas y comisiones permanentes, las estructuras matriciales. Ok, como capítulo número 5 vamos a hablar sobre desenredando la descentralización. Ok, en este caso nos referimos cuando el poder de la toma de decisiones descansa en un solo punto de la organización o en una sola persona. Aquí estamos en presencia de una organización centralizada. Por el contrario, cuando esté en manos de mucha gente, puede ser será una estructura descentralizada. Pero, ¿por qué descentralizar una estructura? O centralizar o descentralizar. ¿Cuál sería la más indicada? Pues para este caso, lo más indicado es centrar el desarrollo en la división de trabajo versus la coordinación. ¿Ok? En este caso podríamos decir que sería la forma más, o el método más fácil de coordinar y de precisar la toma de decisiones dentro de la organización. ¿Ok? Para esto tenemos también la toma de decisiones, que bien sea tomada por una persona, por un cerebro o implementadas a través de la supervisión directa, y esto obviamente necesita de una coordinación. Esto es un proceso donde no todas las decisiones pueden ser entendidas o manejadas desde un centro o desde un cerebro, como les dije anteriormente. A veces la información necesaria no puede ser traída desde ese centro, lo que se puede llamar como un recargo de información. Y esto plantea que mientras más información recibe ese cerebro, menor es la cantidad de información que puede pasar realmente. ¿Ok? Otra razón para la descentralización es que permite a la organización responder rápidamente a las condiciones reales y locales. Con esta transmisión de información hacia el centro y de vuelta, que como envío y respuesta lleva mucho tiempo, lo cual puede ser crucial y hasta en muchos casos. Si hablamos un poco del capítulo número 6, que sería ajustando el diseño a la situación, vamos a ver planteado lo que sería una serie de aspectos en los cuales se dan cuando los factores situacionales o de contingencia o en este caso de estados están asociados al uso de ciertos parámetros del diseño dentro de la organización. Para ello se muestran 4 factores de distintos grupos, lo que sería la edad y la dimensión de la organización, el sistema técnico que usa el núcleo operativo, varios aspectos de su ambiente, en especial su complejidad, la diversidad y la hostilidad y la relación de poder. A lo largo de estos 4 grupos o 4 factores se desplegan ciertas hipótesis que vamos a nombrar a continuación, ya que son 16 hipótesis que plantea el profesor Mintzberg. En este caso, la hipótesis número 1 habla sobre cuanto más antigua la organización, más formalizado su comportamiento. Esto indica que a medida que envejece la organización va quedando todo igual y se repite el trabajo como resultado de esto, el producto y el trabajo se vuelve predecible.
La hipótesis número 2 habla sobre la estructura que refleja la antigüedad de la fundación de la industria. Luego hablaríamos sobre la hipótesis número 3, que es cuanto habla de cuanto mayor es la organización, más elaborada será su estructura, lo que quiere decir que más especializadas serán sus tareas, más diferenciadas serán sus unidades y más desarrollado será el componente administrativo. Para la hipótesis número 4 vendría desarrollado porque a cuanta mayor organización, mayor será la dimensión promedio de sus unidades. Esto quiere decir que en una organización agrega nuevos empleados, debe formar nuevas unidades y cada nuevo gerente debería agregar nuevos gerentes sobre estos gerentes. ¿Okay? Como hipótesis número 5, vendría definida por a mayor organización, más formalizado será el componente más formalizado será su comportamiento. Esto quiere decir que la organización, mientras más antigua, formaliza lo que hemos visto antes. Puede decirse que la organización se va a ver en la obligación de estar mucho más formalizada de lo que se ha visto frecuentemente. ¿Okay? Esto quiere decir que muchas organizaciones repiten sus comportamientos y los hace que se vuelvan predecibles a los procesos ya formalizados. ¿Okay? En este caso podríamos hablar también de la hipótesis número 6. Ya aquí está involucrada en la parte del sistema técnico del núcleo de la operación, donde habla sobre a cuanto mayor es regulado el sistema técnico, más formalizado sería el trabajo operativo y más burocrático sería la estructura dentro del núcleo operativo. Como hipótesis 7, vendríamos hablando sobre cuanto más difícil sería de entender el sistema técnico, más elaborada será la estructura no operativa. Esto quiere decir que cuanto mayor y más profesional sea el staff de apoyo, mayor será la descentralización selectiva para este staff que se ha utilizado. Para la hipótesis número 8, la automatización del núcleo operativo viene a transformar la estructura administrativa burocrática en una estructura orgánica. ¿Okay? Esto permite que la automatización no trae solamente la regulación de las actividades dentro del núcleo, sino que también elimina muchos conflictos sociales dentro de la organización. También vemos la hipótesis 9, que viene a decirnos que cuanto más dinámico sea el ambiente, mucho más orgánica será la estructura. Esto va enfrentado con fuentes inciertas de insumos, predecible a través de la demanda de los clientes, los cambios de trabajo, de las condiciones de políticas dentro de la empresa o hasta incluso hablando de la tecnología específicamente. También hablamos como de la hipótesis número 10, donde nos dice que cuanto más complejo sea el ambiente, mucho más descentralizada será la estructura. Esto a dimensiones mientras sea más compleja la estructura, habrán distintos niveles de estabilidad. ¿Okay? Para la hipótesis número 11, ya esto va dentro de los aspectos del ambiente, de la complejidad, de la diversidad y la hostilidad y de las relaciones de poder. Vamos a verificar que la hipótesis 11 habla sobre que cuanto más diversificados estén los mercados de la organización, mayor será su propensión para dividirse en unidades basándose específicamente en el mercado. Y esto le dará el control sobre distintas decisiones que se vayan a tomar en cuanto a lo que sería el mercado de la organización y el mercado al cual se van a especializar. La hipótesis 11 habla sobre la extrema hostilidad de su ambiente y lo cual conduce a que cualquier organización decida centralizar su estructura temporalmente. Por lo general, la supervisión directa es el medio más rápido y más cerrado para intervenir en estos casos, y ya que solo va dirigido por un solo cerebro. La hipótesis 13 habla sobre las disparidades en el ambiente que alientan a la organización a descentralizar selectivamente
el trabajo diferenciado. Esto nos quiere decir que esto alienta dentro de la organización a diferenciar su estructura, crear nuevas áreas dependiendo del ambiente, ¿ok? La hipótesis número 14 nos habla sobre cuanto mayor el control extremo de la organización, más centralizada y formalizada será la estructura. En este caso serían los medios más específicos para controlar la organización desde afuera, como mantener, por ejemplo, las decisiones a través de las acciones que se tomen, y dependiendo de esas acciones que se tomen, pues podrán definir claramente cuáles serán las reglas y las regulaciones de ahora en adelante. La hipótesis número 15 habla sobre las necesidades de poder de los miembros que conforman la organización, y las necesidades de generar estructuras que sean excesivamente centralizadas. Y existe, por último, la hipótesis número 16, donde nos habla de la actualidad a la que lleva la organización a estructurar, a modificar sus procesos o su estructura de una manera mucho más adecuada, ajustándose a los tiempos en el que se encuentra. Esto lleva a que algunas industrias o algunas organizaciones decidan ajustar su estructura dependiendo de los tiempos que se viven. Esto se lleva directamente a que algunas organizaciones ellas prefieren trabajar en periodos definidos, y se ajustan a lo que sería la actualidad del mercado para poder de una manera apropiada manejar una organización en lo que sería ubicarla en el tiempo, ¿no? A continuación les voy a dejar con mi compañera Yesenia, que les va a hablar un poco más de los distintos capítulos que quedan. Muchísimas gracias.